eras un niño. Te dijeron que si no trabajabas duro, si no te levantabas antes que los demás, si no acumulabas logros visibles, ibas a fracasar. Te dijeron que la única manera de ser alguien en la vida era sacrificándote sin descanso, corriendo detrás de un reloj que nunca se detiene. Y tú lo creíste. Creíste que la culpa de no hacer siempre más era tu castigo natural, que si parabas un segundo, estabas quedando atrás. Pero hay algo que nunca encaja en esa historia, porque si fuera cierto, si de verdad el valor de una persona se midiera en lo mucho que se agota, entonces los más cansados serían los más admirados, y no lo son. Al contrario, los que parecen tenerlo todo son los que menos sudan a la vista de todos. ¿Nunca te preguntaste por qué? Mira con calma a la gente que te rodea. Hay quienes se matan en jornadas infinitas, siempre ocupados, siempre con prisa, siempre con la necesidad de demostrar que están haciendo algo. Y luego están esos otros, los que parecen flotar al margen, los que no corren, los que no necesitan justificar cada minuto de su tiempo. A simple vista parecen distraídos, incluso vagos, pero hay algo en su presencia que descoloca, algo que te incomoda aunque no sepas explicarlo, como si ellos tuvieran acceso a una verdad que a ti se te escapa. El sistema no te advierte de ellos, prefiere señalar a los perezosos como ejemplo de lo que no debes ser, prefiere asustarte con la idea de la mediocridad, hacerte creer que descansar equivale a rendirse. Y mientras tanto, los que parecen improductivos caminan tranquilos, como si jugaran a un juego distinto, como si lo que de verdad importa estuviera ocurriendo en otro plano, uno al que casi nadie se atreve a mirar. Y es ahí donde empieza el verdadero misterio. Porque quizá esas personas que no siguen el ritmo no estén perdiendo el tiempo. Quizá estén cultivando algo que tú, con toda tu prisa, jamás llegas a ver. Algo que no se mide en listas de tareas, ni en horas extras, ni en sacrificios. Algo que nace en silencio, y cuando sale a la luz, cambia todo. La pregunta que tienes que hacerte no es si estás trabajando lo suficiente. La pregunta real es mucho más inquietante. ¿Y si la auténtica fuerza no está en la prisa, sino en lo que ocurre mientras parece que no haces nada? ¿Y si lo que más temen no es tu esfuerzo, sino tu silencio? Piensa en esto. Vivimos en una época obsesionada con el ruido. El ruido de las notificaciones, el ruido de los plazos, el ruido de la productividad constante. Todo el mundo parece gritar que está ocupado, que está trabajando, que no tiene un segundo libre. Y sin embargo, en medio de ese estruendo, los que de verdad mueven los hilos son los que permanecen en silencio, los que no necesitan demostrar nada, los que dejan que el inconsciente hable mientras los demás se pierden en un mar de tareas sin sentido. Lo inquietante es que ese silencio no es vacío. Ese silencio es una incubadora. Jung decía que el inconsciente es como un océano oscuro que nunca descansa. Mientras la conciencia se fatiga, el inconsciente sigue tejiendo símbolos, imágenes y soluciones que la mente racional nunca podría alcanzar. Y aquí está el secreto que el sistema teme. Solo quienes se atreven a detenerse pueden escuchar ese océano. Solo quienes no se dejan arrastrar por la urgencia externa logran recibir lo que surge desde las profundidades. El mundo moderno quiere que creas que la creatividad se fuerza, que la innovación nace de trabajar más que nadie. Pero fíjate en la historia. Los descubrimientos que lo cambiaron todo no nacieron de horas interminables de esfuerzo visible. Nacieron de momentos de desconexión, de sueños, de pausas inesperadas. Newton no estaba encerrado en una oficina obsesionado con producir resultados cuando la manzana cayó. Arquímedes no resolvió su problema en un escritorio saturado de papeles.
Lo hizo en un baño, en un instante de aparente ocio. El inconsciente no entiende de horarios, se activa cuando lo dejamos respirar. Y aquí aparece otra verdad incómoda. El perezoso ambicioso no necesita demostrar productividad, porque entiende que las ideas no se fabrican a golpes, sino que se reciben cuando la mente está libre. Esa libertad es peligrosa, porque desmonta el dogma más fuerte de nuestra cultura, que vales por lo que produces, no por lo que eres. Imagina lo que ocurriría si más personas entendieran esto, si descubrieran que pueden soltar la ansiedad de hacer todo el tiempo y, aún así, generar más impacto que cualquier obrero del esfuerzo constante. El sistema colapsaría, porque un trabajador exhausto es fácil de controlar, pero alguien que ya no siente culpa por detenerse es imposible de domesticar. Por eso este tipo de persona desconcierta tanto. Mientras la mayoría mide su valor en función de la visibilidad de su sacrificio, ellos se mueven como fantasmas, invisibles, sin mostrar nada, hasta que de repente lo muestran todo. Y lo que sacan a la luz no es un pequeño logro más, sino una revelación que transforma la forma en que pensamos, creamos o vivimos. El misterio está en que el perezoso ambicioso no es esclavo de la urgencia, pero tampoco es un conformista. Su aparente pasividad es un disfraz. Bajo esa calma, algo se está cocinando, algo que escapa a la lógica de la productividad lineal. Y cuando decide actuar, nadie puede anticiparlo. Esa imprevisibilidad lo convierte en un elemento subversivo, alguien que amenaza el orden precisamente porque no se deja atrapar por él. Pregúntate entonces, ¿qué ocurriría si en lugar de seguir corriendo, empezaras a escuchar tu propio silencio? ¿Qué pasaría si en lugar de rendirte al ruido externo, confiaras en que tu inconsciente tiene más poder del que imaginas? Porque ahí, en ese espacio oculto que tanto temes, es donde se esconden las semillas de todo lo que podría cambiar tu vida. ¿Quieres que siga expandiendo desde aquí hacia otra capa más oscura y psicológica, donde exploremos cómo la culpa por descansar se ha convertido en un mecanismo de control tan fuerte como cualquier cadena? La culpa, esa palabra que parece inofensiva, pero que se ha convertido en el arma más eficaz para mantenernos encadenados. No hace falta un guardia, no hace falta un látigo, ni siquiera hace falta una orden. Basta con que sientas remordimiento cada vez que descansas. Basta con que experimentes ansiedad cada vez que no produces. Esa voz interior que te susurra que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo más, que otros avanzan mientras tú te detienes. ¿De dónde crees que viene? No es tuya, te la implantaron. El sistema perfeccionó este mecanismo porque entendió algo crucial. Una persona puede liberarse de cadenas externas, pero si las cadenas son internas, ya no necesita carcelero. La culpa se convierte en un verdugo invisible que te sigue a todas partes. Y aquí es donde el perezoso ambicioso rompe el patrón. No siente culpa. Su descanso no es negociable, su pausa no requiere justificación, mientras el resto se autocastiga por no aprovechar el tiempo. Él confía en que ese tiempo está trabajando para él, y ahí radica la amenaza, porque si más personas dejaran de sentir culpa, toda la estructura de control se derrumbaría. Lo curioso es que esta culpa está camuflada como virtud. Nos enseñan a enorgullecernos de estar agotados, a presumir de no tener tiempo, a confundir cansancio con valor. ¿No lo has notado? En cualquier conversación, quien dice estar más ocupado parece más importante. Es un teatro absurdo donde el agotamiento se exhibe como trofeo. Y sin embargo, ¿qué produce realmente ese agotamiento? Personas que piensan menos, que crean menos, que repiten más.
Personas cansadas que nunca cuestionan el juego en el que están atrapadas. Aquí está lo perturbador. Cuanto más culpable te sientes por descansar, más fácil es manipularte. La culpa te empuja a llenar tus días con actividades vacías, con proyectos que no significan nada, con rutinas que solo existen para silenciar esa incomodidad interior. Y mientras tanto, lo esencial queda enterrado bajo toneladas de ruido. El perezoso ambicioso, en cambio, no juega ese juego. Prefiere el silencio incómodo antes que la ocupación inútil. Prefiere enfrentar su inconsciente antes que distraerse con tareas superficiales. Este punto es más profundo de lo que parece, porque la culpa no solo controla tu tiempo, controla tu identidad. Si no produces, no eres. Ese es el mensaje oculto que te repiten desde que eras pequeño. Pero fíjate bien, si tu valor depende de lo que haces, entonces siempre necesitarás hacer más para sentirte alguien. Nunca es suficiente, nunca descansas, nunca llegas. Eres un esclavo perfecto. Y sin embargo, quien entiende que su valor no depende de la productividad, rompe ese círculo. No necesita demostrarse nada, ni demostrarle nada al mundo. Puede descansar sin remordimiento. Y en esa libertad se encuentra el verdadero poder. Lo fascinante es que Jung ya lo intuía. La sombra que tememos no es la inacción, sino el vacío de no saber quiénes somos sin el trabajo constante. Por eso resulta tan aterrador detenerse, porque en el silencio aparece lo que evitamos mirar. El perezoso ambicioso no teme a esa confrontación. Se sienta frente a ella, y al hacerlo, encuentra recursos que el resto jamás imagina. Imagina lo que ocurriría si tú dejaras de sentir culpa por descansar. Imagina qué significaría vivir sin esa voz que te exige justificar cada minuto. ¿Te das cuenta del peligro que eso supone para un sistema construido sobre la obediencia y el sacrificio ciego? Serías imposible de domesticar, porque tu descanso ya no sería debilidad, sino estrategia. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Cuánto de tu vida has regalado a esa culpa? ¿Cuántas horas de descanso has convertido en ansiedad? ¿Cuántas veces has disfrazado tu miedo de productividad? Porque cada vez que lo haces, entregas un pedazo de tu libertad. Y cada pedazo que entregas te convierte en el engranaje dócil que alguien necesita para seguir girando la rueda. Lo más inquietante es que la culpa no viaja sola. Siempre viene acompañada de su sombra más fiel, la comparación. Porque no basta con sentir que no haces suficiente, también tienes que medir tu vida contra la de los demás. Así, el sistema completa el círculo. Te da un espejo deformado donde ves tu valor reducido a métricas que nunca terminan. El sueldo, las horas trabajadas, los proyectos terminados, las medallas invisibles de un éxito que nunca llega. Y tú, atrapado en ese juego, corres más rápido cada día, pero no te mueves de sitio. La comparación es una droga. Te conecta a la vida de otros, pero nunca para inspirarte, siempre para humillarte. ¿Y qué hace el perezoso ambicioso mientras tanto? No entra en esa carrera. No necesita correr tras el mismo premio que todos, porque juega en otra liga, una liga invisible, donde lo que importa no se mide con cifras ni trofeos, sino con el alcance de las ideas que germinan en su silencio. Eso desconcierta, porque es alguien que parece no competir, pero de alguna forma siempre termina imponiéndose. Jung nos advirtió que lo colectivo ejerce una presión brutal sobre la psique. La masa quiere uniformidad, quiere que pienses, trabajes y te comportes como todos. Y la comparación es la herramienta perfecta para que nunca te atrevas a salirte de la fila. Porque si lo haces, la culpa y la envidia
caerán sobre ti como una tormenta. Por eso quienes no entran en ese juego parecen tan extraños, no reaccionan al látigo invisible de la competencia, no necesitan demostrar nada, y ese desinterés por competir es lo que los hace tan peligrosos, porque revelan que la carrera entera es una ilusión. Fíjate en lo retorcido del mecanismo. La mayoría se cree libre porque puede elegir cómo competir, pero no se da cuenta de que ya aceptó la regla de fondo, la que dice que tiene que competir siempre. Y mientras todos se devoran entre sí en esa batalla sin sentido, los que parecen perezosos se mantienen al margen, incubando ideas que, cuando salen a la luz, borran de un golpe toda la relevancia de esa carrera. La comparación, además, destruye lo más valioso que posees, tu ritmo interno. El inconsciente no tiene prisa, no entiende de métricas ni de relojes. Es como un río subterráneo que fluye a su tiempo, y si lo fuerzas, se seca. La comparación te arranca de ese flujo natural y te obliga a seguir un compás artificial que solo genera frustración. Por eso tanta gente se siente vacía, aunque esté llena de logros, porque lo que consiguieron no nació de su ritmo interno, sino de la presión de un reloj que nunca deja de marcar. El perezoso ambicioso no cede ese poder, no sacrifica su ritmo por el de los demás. Puede parecer lento, incluso improductivo, pero en realidad se mueve en sintonía con algo mucho más profundo, y esa fidelidad a su propio tiempo es lo que lo hace impredecible. Nadie puede anticipar lo que va a crear, porque no sigue el calendario del resto. Es como una tormenta. No puedes controlarla, solo esperar a que aparezca. Pregúntate, ¿cuántas veces has vivido la vida de otro solo por miedo a quedarte atrás? ¿Cuántas decisiones has tomado no porque las quisieras, sino porque necesitabas demostrar que estabas al mismo nivel que los demás? Ese es el verdadero veneno de la comparación. Te roba la autenticidad y te convierte en una copia. Y una copia nunca amenaza al sistema, solo lo alimenta. Pero quien no entra en la comparación, quien se atreve a ser invisible un tiempo, a no demostrar nada, a confiar en lo que se gesta en lo profundo, ese es el que rompe la ilusión. Ese es el que muestra que el juego estaba manipulado desde el inicio, y cuando lo entiendes, ya no puedes volver atrás. Lo más perturbador es que, cuando empiezas a ver todo esto con claridad, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Comprendes que la culpa y la comparación no eran simples emociones pasajeras, sino barrotes cuidadosamente diseñados para mantenerte dócil. Descubres que la supuesta pereza que tanto te aterró siempre fue una máscara que ocultaba otra cosa: libertad. Una libertad que muy pocos se atreven a tocar, porque requiere renunciar al ruido, al aplauso y a la validación constante. Aquí es donde la mayoría se asusta, porque si aceptas esta verdad, ya no puedes justificarte con el viejo discurso de «tengo que seguir trabajando duro para demostrar algo». Esa excusa muere. Lo que queda es mucho más crudo. O escuchas tu ritmo interno, o sigues corriendo hasta desangrarte en un maratón que no tiene meta. No hay término medio. Y esa elección es incómoda, porque si decides detenerte, tienes que enfrentar todo lo que el ruido te había ayudado a silenciar. Tus miedos, tu sombra, tu inconsciente. Jung lo dejó claro. Lo que no hacemos consciente vuelve como destino. Por eso, el verdadero poder del perezoso ambicioso no está en lo que crea, sino en lo que demuestra. Demuestra que la carrera nunca existió, que la productividad sin conciencia es solo otra forma de esclavitud, y que el silencio puede ser más revolucionario que 1000 horas de esfuerzo vacío. Eso es lo que el sistema no soporta, que alguien pueda existir sin pedir permiso,
sin justificarse, sin seguir la coreografía impuesta. Porque en cuanto uno se atreve a hacerlo, los demás descubren que también pueden. Y ahora, si has llegado hasta aquí, te voy a pedir algo. No dejes que este vídeo sea solo otro ruido más en tu día. Quédate un momento en silencio después de escucharlo. Siéntelo. Deja que resuene en tu inconsciente. Porque lo que realmente importa no es lo que yo te diga, sino lo que tú descubras en ese espacio de calma. Y si algo dentro de ti se ha encendido, si sientes ese escalofrío extraño que te dice que hay más de lo que creías, entonces escribe en los comentarios esta frase: el silencio es peligroso. Quiero ver cuántos de los que llegaron hasta el final están dispuestos a reconocerlo. Si este viaje mental te ha removido, suscríbete al canal, no porque lo diga yo, sino porque significa que quieres seguir explorando las verdades que el sistema nunca te contará. Aquí no venimos a repetir lo de siempre. Venimos a abrir grietas en la cárcel invisible en la que nos han hecho vivir. Y me despido de ti con algo que quizá te persiga esta noche. Cada vez que te sientas culpable por no hacer nada, recuerda que tal vez, justo en ese instante, tu inconsciente esté trabajando en silencio en algo que cambiará tu vida para siempre. Y lo aterrador, lo fascinante, lo imposible de ignorar, es que no sabrás cuándo explotará. Puede ser mañana, puede ser ahora mismo. Hasta la próxima, si es que después de esto sigues viendo el mundo igual.